Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Debía ser el primer contacto con la montaña, pero no se ha producido. Apocalipsis Blanco he titulado el podcast de hoy. Carrera suspendida. El granizo ha golpeado con fuerza a los corredores y no ha habido otra solución que suspender la carrera. Yo creo que bien suspendida, sobre todo por la integridad física de los corredores. Y como sabéis, estamos en modo camping, por tanto a lo mejor escucháis algún ruido extraño y bueno, ya lo entenderéis. Cosas, no quería sacar el tema, pero como hoy tampoco voy a tener que contar muchas cosas, pues también vamos a hablar un poco de Erola Jones. No sé si os habéis enterado, seguro que sí, porque yo no sabía nada hasta ayer por la tarde que Carlos D'Andrés lo dijo y luego vi pues en Instagram, en X, que estaba inundado sobre todo de esas preguntas que hizo con muy mal gusto y con una falta de respeto brutal la supuesta, no voy a decir ni periodista, sino influencer que había contratado la Vuelta a España para, supongo que acercar la vuelta a los jóvenes. Si me parece a mí que si esa era la forma que tenía la Vuelta a España de arreglar el desaguisado del año pasado, pues yo creo que aún la cosa está peor. Como mínimo, se ve que tras la oleada de críticas que ha habido, la organización ha tomado medidas y, aunque sigue en la Vuelta a España y está contratada por la Vuelta a España, ya no tendrá acceso ni a los ciclistas, ni tendrá acceso a la zona mixta, ni a los autobuses y tampoco podrá hacer esas entrevistas como la de ayer, por llamarle entrevista también, y por tanto un poco en ese sentido bien la vuelta a España. No sé qué contenido va a realizar desde entonces. Dicen que le han pedido que modere el tono de sus preguntas y la verdad es que, bueno, yo lo que haría es fulminarla, ¿no? En el sentido de, bueno, te hemos traído para una cosa, no ha funcionado, pues adiós, muy buenas. No sé, yo creo que se han equivocado. El que haya contratado a esta chica, la verdad es que no ha atinado mucho. Y me alegra compartir con vosotros que esta etapa tiene patrocinador. Siento que sea una carrera suspendida, Iñaki Rodríguez, pero es lo que toca. Ayer volvió a apoyar al proyecto de ciclismo de ayer y de hoy y después de tomarse un pequeño descanso y no sabes cómo agradezco esa vuelta de confianza y ese volver después del descanso a apoyar a ciclismo de ayer y de hoy. Muchas gracias. Y vosotros también podéis ser patrocinadores de una vuelta y podéis ser patrocinadores al final de ciclismo de ayer y de hoy. Ya lo sabéis, la forma más fácil. En iVoox tenéis el banner azul que pone apoyar. Le dais y desde 2,99 euros al mes estáis apoyando todo el trabajo que se está realizando en este día a día de la Vuelta a España, incluso desde el camping. Cosas que quedaron fuera de la grabación de ayer. Mathieu Brennan es el primer ciclista desde 2000 y ahí estaba Óscar Freire para ratificarlo, que ganaba es decir, que conseguía el primer día de carrera su primera victoria en una gran vuelta. Y Freire lo hizo en la etapa 2, ya que en la etapa 1 era una contrarreloj en el año 2000. En su debut en una gran vuelta. Por tanto, consigue en su primera etapa, es decir, en el debut, la victoria en la primera etapa. Y más cosas. Visma consigue una victoria de etapa en la Vuelta a España y por tanto lleva 17 grandes vueltas consecutivas consiguiendo al menos una victoria de etapa en todas ellas, desde el Tour de Francia de 2021 hasta esta Vuelta a España de 2026. Y diréis, bueno, pues a lo mejor es un dato menor. Bueno, UAE lleva 22 grandes vueltas y detrás ya está Sky, el Sky de 2015-2018 con 11. Por tanto, yo creo que es un dato a tener muy en cuenta. Entre las noticias, solo una, y es que Kasper Asgreen ha fichado por 2 años por NS Cycling. La verdad es que le vino bien el cambio de equipo y yo creo que le va a seguir viniendo bien este cambio de equipo. Si queréis, hacemos un poco de repaso a lo que ha sucedido y cómo se ha llegado a esa suspensión
de la carrera. La etapa 3 de Guisana-Font-Romeu, 174 kilómetros. Se tenían que superar el Col de Montluís, 19,2 kilómetros al 4,8 con máximas del 7, que ese ha sido justo el que han podido coronar a 16,5 kilómetros. No se ha podido subir a Font-Romeu y por tanto la etapa se ha quedado ahí. De muy rápido se ha hecho una escapada a los 2 kilómetros y en ella pues ya viejos conocidos, Magnus Kort, que ya comienza a intentarlo, Ethan Hayter, que se ve que ha cogido el testigo de Mats Pedersen para escaparse todos los días a conseguir los 20 puntos. No sé si tendrá entre ceja y ceja ese maillot verde al estilo Mats Pedersen, pero puede ser de agradecer. Mats Wenzel del Ken Pharma también escapado, Oliver Legac del FDG, Timo Rosen del Picnic y Asbjørn Hellemond del Jayco. Algunos más lo intentaron, pero no pudieron conseguirlo, ya que a los 17 kilómetros de etapa ya tenían 2 minutos y 5 segundos. Pero UAE rápidamente se ha puesto a controlar la diferencia porque tenían en mente, como no, tener una victoria de Tadej Pogačar. A 93 kilómetros ha entrado viento cruzado y hemos tenido un momento así como divertido, porque a 89 kilómetros UAE tirando y se han formado abanicos. Se ha roto el pelotón, parece ser que Joao Almeida se ha quedado en el segundo grupo, también se ha visto a Cian Udelbroeks en el segundo grupo, parece ser que Félix Gal también, porque veíamos a mucho de Decathlon tirando detrás para cortar la diferencia y hasta a 82 kilómetros cuando ya la tranquilidad ha llegado, ha bajado el viento y se han podido reagrupar. Un pequeño susto, ya sabéis que muchas veces se pierde una vuelta a España por los abanicos, sino que se lo digan a Álvaro Pino en la Vuelta a España de 1988. A 55 kilómetros, segundo abandono de la carrera. Alex Kiss de Cofidis dejaba la carrera. 45 kilómetros, sprint intermedio en Vilafranca de Conflent, una preciosa ciudad. Y Ethan Hayter por segundo día se hace con el sprint. A 82 kilómetros comienza a llover en meta. A 86 se inicia la primera subida del día, el Col de Montluís, como digo, 19 kilómetros al 4,8, 4,9%. A 29 kilómetros Legat, Rose y Hayter son cazados por el pelotón, los escapados tienen 50 segundos. A 25 kilómetros llega la lluvia a los ciclistas. A 24 Mats Wenzel ataca y se va en solitario. Será el último superviviente de la escapada. A 19 kilómetros, ataque de Lorenzo Fortunato del Astana. La verdad es que interesante ese ataque. Ha llegado bastante fácil a Mats Wenzel, que se uniría con él a 17 kilómetros para el final. Pero de poco le ha podido subir porque ahí ya la lluvia comenzaba a ser muy fuerte. La imagen era dantesca, costaba incluso mantener la imagen de la realización. Se veían de forma casi difuminados 2 ciclistas con los foros de los coches y las motos. La lluvia golpeando con fuerza en la carretera, la verdad es que ha sido bastante, como digo, dantesco. A 16,5 vemos a los 2 escapados incluso pudiendo disfrutar el premio de la montaña, que realmente al final no ha servido de nada. Y aquí yo hago un pequeño paréntesis. Si esto se ha disputado y se ha ganado, si el sprint se ha disputado y se ha ganado, ¿por qué no van a valer los puntos? No lo entiendo. Se pueden, por ejemplo, suspender la carrera y que no haya tiempos, pero no entiendo que los puntos que ya se han disputado también al final no sirvan de nada. Pero bueno, es una opinión personal. A 15 kilómetros comienza a granizar de forma bastante abundante y vemos una imagen, Tadej Pogačar delante del pelotón haciendo gestos con la mano como de parar, luego indica que se desvíen a la izquierda porque allí hay como un restaurante, un refugio, no sé lo que había bien allí, y allí se han dirigido todos los corredores que iban dejando las bicicletas y iban entrando dentro para cobijarse porque el granizo les iba golpeando con muchísima fuerza y la verdad es que se hacía imposible estar sobre la bicicleta y bueno, que era totalmente peligroso. La carretera se ha visto rápidamente blanca, es decir, parecía que había nevado de la granizada que había caído. Era imposible seguir con esas condiciones y es normal que se haya tomado la decisión de suspender la carrera. Por tanto, el primer contacto con la montaña no ha servido para nada. Mañana pues será a lo mejor un poquito más divertido si la lluvia lo deja. Y si queréis, nos podemos ir ya a repasar la etapa de mañana. No vamos a repasar la general ni nada porque no se ha cambiado nada, todo queda igual. La etapa 4, Andorra la Bella, 104,8 kilómetros. Como veis, se trata de una etapa muy corta, pero yo creo que demoledora, porque se desarrolla íntegramente en territorio andorrano y ya sabéis qué significa eso, sube y baja, pero
con fuerza. El encadenado para mí es precioso, es brutal también diría, comenzando por el Pol del Barila, 21,2 kilómetros al 5,1% con máximas del 9. Ese ya de salida, de saque. Por tanto, se va a hacer una escapada de mucha calidad. No sé si les van a tener que dejar mucho terreno, porque luego va a costar. Se supera el Pol de Barila a 75 kilómetros de la meta. Luego se sigue la collada de Beixalis, 6,9 kilómetros al 8,1%, con máximas del 14% a 52 kilómetros del final. Luego el Coll d'Ordino, 9,8 kilómetros al 7% con máximas del 10. Ahí estamos ya a 24 kilómetros de meta. A mí me parece que, ya lo adelanto, el Coll d'Ordino es el lugar perfecto para que Tadej Pogačar suelte su ataque demoledor para ganar esta etapa. Y luego tenemos el Alto de la Comella, 4,1 kilómetros al 5,6% con máximas del 10. No sé si Tadej Pogačar será conservador y esperará el Alto de la Comella. Como digo, solo 7 kilómetros luego para el final, bajada técnica desde la Comella hacia Andorra la Vella y podría provocar diferencias, yo creo, la etapa importante en este abandono de los Pirineos. Yo creo que serán las primeras diferencias entre los corredores de la general. Desde que vi esta etapa y sobre todo cuando os estuve haciendo la previa del recorrido, tuve como una intuición de que esta era la etapa perfecta para que Tadej Pogačar sentenciara la carrera. Al estilo Tourmalet, al estilo voy a pegar un ataque en el Tourmalet como hizo, les voy a sacar 2 minutos y luego ya lo único que tengo que hacer es ir, vamos a decir, tranquilo dentro de lo que cabe y administrando esa diferencia. Por tanto, creo que mañana sí o sí va a ganar Tadej Pogačar y no sé si va a atacar en el Coll d'Ordino, que yo creo que sí, si quiere conseguir una diferencia notable, porque atacando en el Alto de la Comella puede tener un problema, que la diferencia no sea muy grande, la que realice y luego tenga que arriesgar un poco más bajando. En cambio, si lo hace en el Coll d'Ordino y luego puede subir a tren el Alto de la Comella, quizás tenga más ventaja y pueda reservarse en alguna que otra curva. Por tanto, Tadej Pogačar, corredor número 1. El resto de los corredores, pues tenemos que ver cómo llegan. Félix Gall, ya dije ayer que me pareció extraño que perdiera tiempo. Hoy le han pillado los abanicos. Vamos a ver, porque Félix Gall en principio era un corredor para podio. Vamos a ver si al final lo consigue. Richard Carapaz ha dicho que viene a ganar la Vuelta a España. Por tanto, mañana es un día para estar ahí, para hacerlo. Oscar Onley parece que viene muy bien. Matías Esquelmos tiene que seguir demostrando que quiere estar en el top 5. Primo Roglic será una prueba de fuego. Vamos a ver si la supera o no. Es importante que la supere porque si no empezará a dejarse tiempo y luego queda pues el rosario, ¿no?, de otros corredores. Santi Buitrago, Joao Almeida, Tobias Hallen Johannessen, Enric Mas, Mathieu Richitello, Carlos Rodríguez, Marco Brennan, Sekus, todos estos corredores, Oceano del Broek, a ver cómo se defiende después de lo de la caída. Y poco más, esto sería lo que ha dado de sí el podcast de hoy. Como siempre, agradeceros que hayáis llegado hasta aquí, sobre todo para escuchar una carrera suspendida, que eso tiene muchísimo mérito, por tanto, gracias. Y ya sabéis que antes de iros, si me queréis dejar vuestro like, os lo agradezco. Como siempre digo, sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.